del tema aunque se levante el huracán. ¿Cuántas de nosotros, yo lo hablaba ahorita antes de que las demás entraran, yo lo hablaba y les decía, hermanos, nosotros estamos en un tiempo con Josué, no le voy a decir difícil, es un proceso, usted sabe que él está esperando ser operado en el ICS, no ha habido salario, ¿verdad? Pero ha habido provisión, hermano. Y yo les decía que nosotros con mucho amor a la gente le hemos preparado una canasta, con mucho amor. Y la primera vez que nosotros lo hicimos con Josué, hicimos 10 canastas. Y el otro año que hicimos 20. Y hoy no vamos a poder hacer. Entonces vino una tristeza en nosotros. Y dijimos ayer, bueno, mire, fue difícil, ¿verdad? Pero el Señor un día antes me había levantado y me había dicho, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal. Entonces se contrarrestaba lo que el Señor me estaba diciendo a lo que estábamos viendo nosotros en la cuenta de banco. Pero mire, hermano, yo les digo, lloramos en el cuarto con Josué, oramos, le dimos gracias al Señor, y cuando yo lo estaba abrazando a él, el Señor me dice, fui yo el que los llevé al desierto para probar qué había en su corazón. No busquen culpables, no busquen qué está pasando. Fui yo. Yo quería probar qué había en su corazón. Después, mi hijo también me manda un dinero para hacer una despensa y nos vamos a la despensa. Saliendo con la carreta de la despensa y nos empezamos a reír los dos. Y lo que yo le quiero decir a usted, hermano, es que aunque el huracán se nos levantó antes de ir a la despensa, el Señor nos dio otra perspectiva al salir de la despensa. Porque salimos con una carreta de cosas, hermano. Entonces yo le decía a Josué, si nosotros en realidad, lo humano que nosotros tenemos, se aplacara con Jehová Jireh, entender que Él es Jehová Jireh y que Él le va a proveer a uno todo fuera tan diferente, pudiéramos descansar en el Señor, como decía Pastora Cande, ¿por qué te abates, alma mía? Entonces hoy quiero hablar de aunque se levante el huracán, y quiero que me acompañe a Mateo 14, 24 al 33, porque le digo que esta prédica, el día que yo prediqué esta, ya hace unos añitos, yo tenía a mi nieta acá, y mire, de ahí ella me presta el teléfono, se sienta donde yo predicaba y dice, voy a predicar. Y habla de esta historia. Y mire lo que dice en Mateo 14, 24 al 33. Jesús anda sobre el mar es el título. Enseguida, vamos a leer desde el 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo. Mire lo que Pastora Cande me dijo. Y la Biblia dice ahorita, tened ánimo. Yo soy, no temas. Entonces les respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Mire lo que nos da miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hoy es el día que tenemos que decirle, Señor, sálvame. Si usted siente, hermano, que está agobiado, si usted siente que está angustiado, como decía la palabra y lo que hablaba Pastora Cande, el Señor hoy nos dice, tened ánimo. Y gritémosle, Señor, sálvame. Y mire el 31, dice, al momento Jesús extendió la mano,
al momento. El Señor no esperó un montón, ni tampoco le dijo, mira, ¿por qué cuando yo te busco no me buscas? Porque no, el Señor le dijo, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando la duda entra a nuestra vida, hermano, eso es una puerta que nosotros abrimos. Cuando yo abracé a Josué y lloramos juntos, solo nos vimos, yo no pude decirle nada. Solo me recordé cuando el Señor me habló al oído un día antes y me dijo, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Entonces era más importante escuchar que el Señor ya me había dicho que Él tenía planes para nosotros, que lo que la misma duda me estaba diciendo y ahora qué van a hacer. Y mira, el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciéndole, verdaderamente eres hijo de Dios. Mira, hermano, qué tremendo, qué historia tan hermosa. Nosotros la vemos como una historia. Y lo único que nosotros vemos es a los discípulos en la barca, que el Señor los está viendo de lejos, que la barca se está hundiendo cuando Pedro, o sea, esa película nosotros ya la vimos. Pero yo le voy a hablar acerca de nosotros. Dice que la barca estaba en medio del mar. Y si usted observó un poquito al inicio, dice que el Señor les dijo que se subieran a la barca. Y dice que Él se quedó en el monte, estoy hablando del 23, estoy en Mateo 14, 23. Dice que Jesús subió al monte a orar aparte. Y también dice que cuando llegó la noche, Él estaba ahí solo. Mire, dice que Él los observaba, hermano. Él los observó de lejos. Y dice que la barca estaba en medio del mar azotada, como posiblemente sentimos que está nuestra barca el día de hoy. Azotada, hermano, viene uno dice salgo de una, entro en otra, salgo de una, entro en otra. Así me han dicho muchos. Así mismo estaban los discípulos ese día. Pero dice que en la cuarta vigilia de la noche, o sea, en la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús puede hacer cualquier cosa, hermano. Él nos asemeja a eso de que anduvo en el mar, solo para que usted mire la magnitud de lo que Él puede hacer. ¿Cuándo aquí en la vida ha visto usted a un hombre que camine sobre el mar? Y dice que Él caminó sobre el mar. Y dice que cuando los discípulos lo vieron, en el 26 dice que ellos gritaron, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Sabe qué es lo primero que entra cuando pasa una circunstancia como nos pasó con Josué? Que lo primero que entra son voces de miedo. Entonces uno se asusta porque dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces dice que ellos dijeron un fantasma. Pero mire, enseguida dice el 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temas. Mire qué hermoso que el Señor le diga a usted el día de hoy, yo soy. Como el día de ayer cuando el Señor me dijo, fui yo. Fui yo el que los llevé al desierto para ver qué había en su corazón. Si habíamos de renegar, hermano, o habíamos de decir algo. Pero mire el Señor tan lindo, hermano. Mientras que nosotros tenemos esas voces de miedo, las voces contrarias que vienen a nuestra vida y dice uno, no, ya no voy a salir de esta, ¿ahora qué voy a hacer? El Señor nos dice, no temas, yo soy, no es un fantasma, no tengas miedo. No tengas miedo cuando escuchas mi voz. No tengas miedo cuando yo te hablo, soy yo, no es un fantasma. Eso es lo que el Señor le quiere decir el día de hoy. Jenny, buenos días. Estamos en Mateo 14 del 24 al 33 y vamos por el 27 ahorita, desglosándolo. Y dice el 28, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, a veces nosotros retamos al Señor, hermano.
Y le decimos, yo quiero que me hagas esto, vamos a ver si en realidad existes. Y dice el 29, y él le dijo, ven. Y dice que descendió Pedro sobre las aguas y empezó a caminar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando la mirada, mire, eso me lo revelaba el Señor el momento que yo prediqué esto la vez pasada que le digo. Cuando el Señor me dijo, no pierdas la mirada en mí. No quite la mirada en Jesús, hermano. Porque cuando se levanta el huracán, de lo que yo le estoy hablando el día de hoy, cuando la tormenta viene, cuando sentimos que no hay nada, mire, dice que la barca, si usted no lo entendió, no lo vio así espiritualmente, dice que la barca estaba en medio del mar. ¿Qué pasaba, hermano? No había ninguna solución. ¿Sabe qué era lo único que había de solución ahí? Era ahí, que la barca se hundiera en medio del mar. Porque no había más que agua a los alrededores. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así, hermano? Nosotros últimamente nos sentimos así con Josué. Sentíamos que no íbamos a salir, hermano. Sentíamos que no. Entonces dice que la barca estaba en medio y que cuando Pedro, el Señor le dice, ven, y Pedro empieza a ver a Jesús, Pedro empieza a caminar. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando Pedro empieza a ver que está caminando y empieza a ver que no es, mire, hermano, el día de ayer, si usted estuvo en intercesión, el Señor decía que Él lo que quería era que este año entráramos con una actitud de tener unos ojos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque humanamente van a haber cosas que no vamos a entender. Humanamente van a haber cosas que vamos a decir, esto es imposible que suceda. Pero el Señor me decía, diles que a partir del 2025, es más, a partir de hoy, que empiecen a tener ojos espirituales. ¿Sabe por qué? Cuando Pedro vio con ojos espirituales, cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, hermano, Pedro no se hunde, Pedro camina en las aguas. Pero ¿sabe qué pasó? Pedro dejó de ver a Jesús. Y cuando usted deja de ver a Jesús y cuando yo dejo de ver a Jesús, nos hundimos. Cuando yo salgo del cuarto con Josué, yo lo volteo a ver y le digo, Josué, vamos a tener la mirada en Jesús. No vamos a perder la mirada en Jesús. No nos vamos a desenfocar de Él. Y dice el 30, al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Sabe qué es lo que continúa después de que nosotros nos sentimos en medio de la barca como los discípulos en medio del mar? Cuando sentimos que hay agua por todos lados y ya no nos sale el agua, sino que la sentimos hasta aquí. Dice que Pedro comenzó a hundirse. Pero dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hoy es el día que nosotros tenemos que decirle, Señor, sálvame. Yo no puedo hacerlo. Ya me di cuenta, con mis fuerzas no puedo. Esto es solamente tuyo. Yo no puedo. Tengo que aprender a tener esos ojos espirituales para poder decirle, Señor, sálvame. Y dice el 31, al momento Jesús extendió la mano. Hoy el Señor extiende tu mano. Extiende su mano sobre ti. Y dice, y asió de él, o sea, lo agarró, hermano. Hoy es el día que el Señor nos agarra. Él lo único que quiere el día de hoy es que veamos con ojos espirituales. Y que no quitemos la mirada de Él, que todo lo que Él nos ha prometido, que tantas promesas que tiene, hermano, hay 4. Hay 4 palabras que Él me dio como profecía para ustedes. Hoy el Señor quiere que usted lo agarre, Él lo está agarrando hoy de la mano. Él no quiere decirle como a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él quiere decirle, si yo te dije que era tiempo de remuneración y recompensa, va a ser tiempo de remuneración y recompensa. Si yo te dije que soy el que voy a tener tiempo de cosecha, porque has sembrado con lágrimas, yo soy el que te lo estoy diciendo. No dudes. Si yo te digo que es tu tiempo de mudar, es porque yo sé que entraste a una nueva temporada, aún de mudar ropas. Es el tiempo de quitar reyes y poner reyes. Es el tiempo de entrar con el Señor en un cambio de actitud. Y dice que en el 32 que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Hermanos, subámonos en la barca el día de hoy. Subámonos en esa barca. ¿Sabe quién está ahí? Ahí está Jesús, hermano. Él es el que está moviendo esa barca. Él es el que tiene el control de cada situación que cada uno de nosotros tengamos. Yo lo entendí ayer. Y después de recibir la noticia que a Josué no le dieron el aguinaldo que esperábamos para hacer todas las canastas que esperábamos, ya se los había contado a unos, pero como ingresaron otros, nos vamos a la despensa, vamos a comprar y salimos con una canasta de la despensa. Y al salir de la despensa nos empezamos a reír. Y me acordé cuando el Señor dijo: lo que has sembrado con lágrimas, con regocijo lo vas a cosechar. Y nos empezamos a reír con Josué y dijimos: no, Dios está al control. Él es Jehová Jireh. Hermano, en algún momento de la vida nos encontramos en medio de la tormenta, y eso es para todos. Sentimos que la oscura tempestad nos envuelve y no sabemos ni cómo caminar o qué rumbo tomar. Usted no se ha sentido así, porque yo me sentí así. Incluso le estoy hablando del día de ayer. No sabíamos qué rumbo tomar. No vemos con claridad, hermano. Se nos nubló la vista hasta que el Señor me habló y me dijo: no busques culpables. Fui yo el que te llevé al desierto para probar qué había en tu corazón. No veíamos con claridad, hermano, hasta que yo le dije a Josué: no le digo. El Señor dice que en esta temporada nosotros tenemos que entrar con ojos espirituales. Y vamos a empezar a ver con claridad. Y no vamos a quitar la mirada en Jesús. No importa lo que venga, no importa lo que pase. A veces nos sentimos desorientados, hermano, confusos. Se lo confieso yo. Si antes de que yo le predique a usted, el Señor ya me habló a mí con esta prédica. Y ya lo viví ayer. En estos momentos debemos de estar quietos, hermano. Es que eso es lo menos que nosotros hacemos. No estamos quietos porque nosotros queríamos hacer esto y queríamos hacer lo otro. Mire, nos han estado entrando llamadas y mensajes de que como somos, tenemos nuestras cuentas pues en el banco, entonces a mí me han estado llamando, mandando mensajes, correos electrónicos, que tengo una cierta cantidad de dinero fuerte que puedo ir a sacar. Y mire, tan tentativo, porque le dicen a uno: esto es para sus fiestas, para que usted no pase penas, para los regalos de Navidad. Y a Josué le dan el triple que me dan a mí. Y nosotros ya ni contestamos esas llamadas, ¿ves? O ya las contestamos y les decimos: no, muchas gracias, no estamos interesados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en este momento el Señor nos mandó a estar quietos, a confiar en Él, no a endeudarnos con Josué. Nos mandó a confiar en Él. Si Él nos dijo que era Jehová Jireh, y hasta aquí la harina y el aceite jamás ha escaseado en esta casa, hermano, ¿por qué yo me voy a afanar como me dijo Pastor acá? El Señor nos manda a estar quietos, hermano. El Señor nos manda a confiar en Él, a que descarguemos toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y porque, como le dije cuando inicié a orar, cuando yo inicié a orar, yo les dije a ustedes que yo conozco a Dios en todo el esplendor. Para mí Él es Jehová Nisi, mi estandarte es Jehová Sabaoth, el Dios todopoderoso, el de los ejércitos. Para mí yo lo he conocido como Jehová Jireh, mi gran proveedor. Él ha sido Jehová Shafat, porque Él ha sido mi abogado y juez. Yo lo conozco como Jehová Rafa, porque Él ha sido el que ha sanado no solo mis finanzas, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Yo lo he conocido como Elohim, el Todopoderoso, hermano. Yo lo he conocido a Él como el Dios omnipotente. Yo lo he conocido como Mishaddai, el Dios del desierto, el Dios de la montaña. Yo lo he conocido a Él como Jehová Yahweh, como el gran yo soy. Sabemos quién es Dios. Y Él levantará nuestras alas, hermano, como águila.
y volaremos sobre la tempestad. ¿Sabe usted que el águila es el único animal que puede volar más alto? No hay ninguno que pueda volar más alto. Y el Señor nos dice hoy que vamos a volar como las águilas. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no confiamos en que Él es Dios. Muchas veces empezamos a pensar que es alguna cosa que me están haciendo, que algún problema, que algún enemigo. No, hermano. Cuando yo abracé a Josué, Él me dijo, soy yo el que los estoy llevando a este desierto. A veces nos hundimos en la desesperanza, hermano. A veces nos confundimos y no hayamos qué hacer. Entonces le digo, imagínese, nosotros en la confusión que estábamos en la situación, y va a llamarnos por teléfonos para darnos cantidades grandes para podernos endeudar en el banco. Y el Señor me decía, fui yo para probar. Yo no quiero que se metan a nada de eso. Pero sus manos y su corazón están atentos y Él nos va a levantar. Aquí lo decía en Mateo 14, el 24 al 33. Dice en el 31, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no quiero que el Señor nos diga, hombres de poca fe. Con Josué nos diga, ¿por qué dudaron? Si yo les he dicho que soy Jehová Jireh y les voy a proveer todo. Debemos aprender a confiar en Dios, hermano, en medio de la tormenta. Aunque se levante el huracán, como se llama el tema. Él nos va a dar la victoria. Pero ¿sabe qué es lo único que Él pide? Que nosotros creamos en Él. Marcos 9:23 dice la Biblia, Jesús les dijo, al que cree, todo le es posible. Cuando navegamos solos, hermano, o lejos del Señor, ahí es el problema. Cuando navegamos solos o lejos de Jesús, la tormenta y el mar nos van a rugir de una manera peor. Y en nuestras fuerzas trataremos de salir de las olas que se nos levantan. Pero no vamos a avanzar. ¿Usted ha oído ese dicho que dice que nosotros navegamos en contra de la corriente? Eso mismo está diciendo el Señor. Cuando nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, hermano. Cuando nosotros queremos meter la mano y ayudar al Señor. Si nosotros hubiéramos agarrado con José y hubiéramos dicho, bueno, vamos a dar esa llamada, vamos a ir a sacar ese dinero y de ahí miramos qué hacemos. ¿Sabe qué hubiera significado eso? Meter nosotros las manos. Y no hubiéramos podido avanzar. Más bien nos hubiéramos quedado parados con una deuda. Pero al confiar en nuestro Padre, hermano, Él extiende su misericordia y va a calmar nuestra angustia. Nuestros ojos verán la luz y su voz guiará nuestros pasos. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Cuando yo empecé a contar mi testimonio para los que no habían entrado, Pastora Cande me da el Salmo 42:5, donde dice, ¿por qué te abates, alma mía? Pero mire qué hermoso lo último que le leí. Dice, al confiar en nuestro Padre, Él extiende sus misericordias y calma nuestra angustia. Y nuestros ojos verán su luz y su voz guiará nuestros pasos. Entonces dijimos con Josué, bueno, no, vámonos para la despensa. Relajémonos, vamos. Y fuimos a comprar. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo la voz contraria antes de salir ahí cuando nos dijeron eso del aguinaldo? Lo que me dijo es, ya no van a poder comprar. Y compré una canasta del supermercado, igual que las carretas que hemos ido a traer. Y por eso le digo que cuando yo salimos de aquí y el enemigo me dice, no van a poder salir. Y nosotros nos vamos en el carro y vamos a comprar y va a echar y va a echar y va a echar. Y salimos y nos empezamos a reír. Porque aquí dice, nuestros ojos verán su luz y su voz guiará nuestros pasos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces creemos como los discípulos que es un fantasma el que nos está hablando. ¿Será que es Dios? ¿Será que no es Dios? ¿Quién será el que me está hablando? Pero si es un fantasma. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero dice que su voz guiará nuestros pasos.
Que no le importen las manifestaciones físicas, hermano. Que no le importen las circunstancias caóticas que tengamos frente a nuestra vida, hermano. Dios ha prometido mantenernos protegidas, aún en medio de las tempestades. Aunque usted vea las olas levantarse, hermano, recuerde que Dios está con usted. Y sus tiempos para ejecutar lo de Él van a ser perfectos. Pero ¿sabe qué? Si estamos bajo su gracia, si estamos bajo su cobertura, porque ¿sabe qué? Él fue con los discípulos. Él fue con los discípulos porque Él sabía que eran sus discípulos. Él fue a cubrir ese barco. Él fue a calmar la tormenta de ese barco, hermano. Él va a venir a calmar la tormenta en su barco cuando nosotros estemos bajo su cobertura. Cuando nosotros mantengamos esa postura de hijos que nosotros tenemos que ser. Se recuerda que cuando oramos en intercesión, yo soy regritona para predicar y para orar. Y yo digo, con la potestad y legalidad que me has dado de ser llamada tu hija. Entonces yo le voy a decir algo que el Señor me dice ahorita. Cuando usted tiene un hijo obediente, me dice el Señor, le querés dar todo. Lo mismo quiero hacer yo contigo. Cuando mis hijos son obedientes, yo quiero darles todo, los quiero cuidar de todo, yo los quiero cubrir de todo. Y miremos en Mateo 14, 22 al 23, ahí mismo donde hemos estado. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Mire, es necesario entrar en la cobertura del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de Él a la otra ribera, al otro lado, entre tanto que Él despedía a la multitud. El Señor quiere que nosotros nos vayamos en un barco y que nos vayamos al otro lado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos a punto, 20 días de terminar el año y Él nos quiere tener en otro lado, en otro año, en otro nivel. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Se da cuenta que no todos van a estar bien, solo los que estén dentro de la barca, solo los que tengamos la mirada en Jesús, solo los que estemos confiando en Él. Y dice el 23, despedía a la multitud. ¿Por qué no fue a todos, hermano? ¿Por qué no fue a todos los que les dijo Él, tengan paz, tengan quietud, mantengan su mirada en mí? Dice que Él despidió a la multitud y Él subió al monte a orar. A orar aparte. Muchas veces necesitamos orar aparte, hermano. Muchas veces necesitamos entrar nosotros en un momento de intimidad con el Señor aparte. Y dice, cuando llegó la noche, estaba ahí Él solo. A veces el Señor nos quiere solos. Yo se lo dije a mi hermana no hace mucho. Yo le dije a ella, dice el Señor que te va a tratar a solas. Él quiere tenerte a solas. ¿Sabe por qué a solas, hermano? Porque a solas no tenemos distractores. Porque a solas no nos están hablando los hijos, porque a solas no nos está hablando el esposo, porque a solas no nos están entrando los mensajes, porque a solas con Él estamos a solas. Y muchas veces el Señor nos quiere a solas, pues ¿sabe para qué? Para que usted no escuche las voces contrarias, porque cuando usted no está a solas, alguien le está hablando y lo perturba. Él lo quiere a usted a solas, muchas veces. Como lo quiso con los discípulos. Él los quería aparte de toda la gente. Porque Él lo que quería es que ellos vieran la gloria de Dios. Que ellos vieran que Él los podía cubrir y que Él los podía salvar. Y que eran sus 12 discípulos los más amados. Y a los cuales Él los iba a librar de todo mal. Después de la alimentación de los 5,000, Jesús hace entrar a los discípulos a la barca. Esto fue después de lo que estamos hablando. ¿Y sabe qué? Ellos lo hacen sin ningún deseo. Ellos se van a la barca y ¿sabe qué? Igual que nosotros, hermano. Empiezan a decir, no creo. Ese negocio no creo que funcione para mí. No, la verdad no. Y si hago tal cosa, no, tampoco creo que funcione. Pero bueno, voy a probar. A ver qué pasa. A veces entramos a hacer las cosas hasta sin deseo, hermano. Ellos no querían dejarlo solo. Ellos se preguntaban por qué Él se iba a ir a la montaña solo y ellos no iban con Él.
Pero ¿sabe qué era lo que pasa? Que en los discípulos también había murmuradores. En los discípulos también había gente que no tenía fe. Y dice que él se fue y los dejó solos y se fue a la montaña. Y mire, el Señor me ha hablado tanto porque nuestro emprendimiento se llama Variedades Shaddai. Y ¿sabe qué me dijo el Señor? ¿Sabe qué significa Shaddai? El Dios de la montaña, el Dios del desierto. ¿Y sabe qué quería él? Dice que él se fue solo a Shaddai, se fue a la montaña. Y quizás por esta razón ellos se demoraron hasta que llegó la noche. Ellos iban peleando, no se querían ir. Pedro fue uno de los que le dijo, si ya echamos las redes aquí un montón de veces y nunca hemos pescado nada. Jesús no se fue con ellos. ¿Sabe por qué? Porque él se quedó en la montaña. Él se quedó abriendo los oídos espirituales de qué el papá le iba a decir a él. Por eso muchas veces nosotros tenemos que ir a la montaña. Por eso nosotros tenemos que ir a Shaddai con él. Sálgase a hablar con sus plantas, hermano. Póngase a lavar en la pila. Y tenga un momento en el Shaddai, en esa montaña. Ore con él. Si no necesita, y si usted tiene un cuarto de guerra, mejor. Pero si usted no tiene un cuarto de guerra, hermano, simplemente busque un lugar. Mire, aquí yo tengo un patiecito chiquito, ahí hay plantas. Ahí me puedo yo sentar en una silla. Tengo la facilidad de subir al segundo nivel. Puedo subir y hablar ahí en el Shaddai, viendo las montañas, hermano. En la misma pila, lavando trastes. Y lavando trastes me habló el Señor. A mí me habla en el baño, me habla lavando trastes, me habla en la cama. ¿Y sabe qué es lo más hermoso que yo llevo este año 2024? El Señor me ha abierto mis ojos espirituales de una manera, hermano, que yo puedo ver así en seco, o sea, sin orar, sin estar viendo. Yo miro algo y me lo revela el Señor. Mira qué hermoso. Yo lo miro, un día alguien me llamó para contarme un sueño y yo me metí al sueño, hermano, y vi todo el sueño. Pero ella me lo contó en el plano natural, como ella lo estaba viendo y yo lo estaba viendo del plano espiritual. Y viera qué rico es. Viera qué rico es que el Señor la levante a usted y la despierte. Yo me desperté y le digo a Josué, un hombre me habló al oído ahorita y él fue el que me despertó. Mire qué rico fue cuando él se acercó y me dijo, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Pero muchas veces, hermano, necesitamos estar nosotros en la montaña. ¿Sabe por qué? Porque dice que desde lo alto de la montaña él veía. Él vio a los discípulos que ellos estaban renegando. Él vio que unos caminaban como leones, creo que les dicen. Y el que ellos caminaban, ellos peleaban, y él los veía desde lo alto, desde la montaña. Él veía la barca. Seguramente Jesús pensaba en las manifestaciones de su gloria que estaba por suceder. Ellos iban a conocer quién era Jesús. ¿Quién era Jesús, el que caminaba en las aguas? Y en Mateo 14, 24 y 25, que es ahí mismo donde hemos estado, dice, y la barca se estaba en medio del mar. Es lo que le digo, hermano. Los discípulos estaban fatigados usando sus propias fuerzas, como usted y yo muchas veces, en medio del mar. Y dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántos nos hemos sentido en el viento contrario, hermano? Yo ya les confesé que lo pasé ayer. No soy perfecta, hermano, soy humana. Si yo me corto, también me sale sangre como a usted. Y mire qué tremendo, dice que él los veía fatigados, sin fuerzas para combatir las olas y menos para poder avanzar, hermano. Ellos estaban navegando contra el viento, navegando contra la corriente, pero con muy poco resultado. ¿Cuántas veces a usted y a mí no nos ha pasado, hermano, de que nosotros estamos navegando en contra de la corriente, que queremos hacerlo a nuestra manera? Pues, Señor, yo te pido que se haga tu voluntad, pero mira, esto es lo que yo quiero. Estamos navegando en contra de la corriente. Dios sí sabe, Él sí puede ver más allá. Dice que Él los veía de lejos fatigados a cada uno.
Y quiero, no pierda Mateo, pero quiero que vayamos a Marcos 6:48, porque voy a regresar a Mateo. Marcos 6:48 dice la palabra: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Mire, hermano, Jesús veía la barca, Jesús ve a Lili, Jesús ve a Cande, Jesús ve a Alba, Jesús ve a Mari Carmen, Jesús ve a Carola y Jesús ve a Stephanie, Jesús ve a Ingrid, ve a Jenny, Jesús ve a Elda, Jesús ve a Betty, Jesús ve a Angelita, Jesús ve a Bárbara. Y sabe que, hermano, Él nos está viendo de lejos, Él no nos ha perdido de vista. Nosotros podría ser que le hemos quitado la mirada a Él, pero Él nunca nos ha perdido de vista. Él sabe que en nuestra barca hay problemas. Él sabe que la tormenta se está poniendo fuerte. Él sabe que usted está navegando en contra de la corriente. Él lo sabe, porque nunca nos ha perdido de vista. Aún a través de la oscuridad de la noche, Él sabe qué es lo que nosotros pensamos. Él sabe qué soñamos. Él sabe qué sentimos, porque su corazón está con nosotros. Pero ¿sabe qué? Muchas veces Él no llega al auxilio porque nosotros queremos que sea así. Él llega justo cuando es el momento. Nunca espere que el Señor llegue a su barca cuando sea su voluntad. Él va a llegar cuando sea el tiempo de Él, cuando Él considere que es el mejor momento. Él ahí va a llegar. Se va a unir a usted, hermano. Entre las 3 y 6 de la mañana Él se unió a ellos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que entre 3 y 6 de la mañana es la mejor hora para orar. ¿No ha tenido usted a veces? A mí me pasa mucho. A las 3 de la mañana me despierto. ¿Y sabe quién es el que nos está despertando? El Señor. Es el Señor. Porque dice que es en la vigilia de la medianoche, hermano. A las 3 de la mañana, donde nadie le puede hablar a usted. Donde sus hijos están durmiendo, su esposo está durmiendo. Donde solamente tal vez se oyen los pajaritos, donde solamente tal vez se ve el amanecer, hermano. Es ahí en ese momento, hermano, en el que el Señor se une con ellos en la barca y te dice: no temas, no te afanes, me dijo pastor acá. No temas, dice el Señor. Y en Mateo, sigamos, cuando los discípulos se confunden como nos pasa a nosotros. Y en Mateo 14, 26, 27, estamos en el mismo. Y los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Mire qué hermoso, hermano, que en la mañana nosotros nos pudiéramos levantar. ¿Sabe qué hago yo cuando el Señor me despierta a las 3 de la mañana? Me enchamarro más, porque es la hora más rica para dormir. Pero es la hora que Él quiere hablar con nosotros. Y dice que cuando los hombres lo vieron a Él, pensaron que era un fantasma. Y es lo que le digo, a veces usted siente una sombra atrás y usted dice: ay, algo me están haciendo, no sé qué pasó. Y algunos se atreven a decir: no sé si es Dios o el diablo. Padre Santo, el Señor lo reprende. ¿Ya viste, Carol? El Señor quiere que hables con Él a esa hora de la mañana. Y mire, hermano, a veces nosotros sentimos esa sombra, y lo mismo dijeron los discípulos: es un fantasma, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Le parecía ver un punto negro y oscuro que se movía en el agua, hermano. Luego esa figura humana, pero en la oscuridad y en la tormenta, ni aún soñando podrían pensar que era su Señor. A veces nosotros tenemos sueños, y le digo, mucha gente acredita eso y dice que si no sabe si es Dios o el otro. O sea, si es un sueño que a usted le quitó la paz, que es una pesadilla, eso no es de Dios. Pero cuando usted se despierta así, como yo me desperté ese día, emocionada de oír la voz de Él en mi oído,
qué rico, hermano. No me levanté afanada, no me levanté preocupada. He tenido sueños horribles. He tenido peleas espirituales últimamente en los sueños. El Señor me ha revelado muchas cosas en los sueños. Pero yo despierto así, atolondrada, y digo, ay Señor, hay que orar por esta persona. Algo va a pasar, algo va a pasar. Hay sueños de temor, hermano. Hay sueños de angustia, pero para que nosotros podamos orar, interceder unos por otros. Ni aún soñando, dice que ellos hubieran podido pensar que era Dios. Más bien lo tomaron como un espíritu. ¿Por qué no decir es el Espíritu Santo el que habló a mi vida? La oscuridad nubló su vista, hermano, y vieron lo que no era. ¿Cuántas veces nosotros se nos ha nublado la vista y no vemos lo que es, hermano? Un día yo vi una imagen en el Facebook, me impactó mucho y se me perdió, se me olvidó buscarla. Una persona que tenía un cuchillo aquí, mire, queriéndose abrir los ojos. Y en la imagen decía, tengo que ver. Y tiene ojos, hermano, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye, dice la palabra. Se nubló la vista y no vieron que él era de ese. ¿Cuántas veces por estar llorando se nos ha nublado la vista y no hemos oído que es él el que nos está hablando? Y que nos dice ánimo. Que nos dice, ¿dónde está? Tened ánimo. Yo soy. No temas. Enormemente, hermano, las mejores misericordias de Dios en nuestra vida las creemos distantes. A veces creemos que no lo merecemos cuando están tan cerca, o llegamos a pensar que lo mejor de Dios en nuestras vidas es lo peor. Como nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces por eso a veces las cosas que el Señor nos da creemos que no es lo bueno. Porque nosotros queremos lo que nosotros queremos, no lo que el Señor quiere. Pero yo le quiero decir con lo que el Señor me despertó ese día en Jeremías. No pierda Mateo, pero si puede acompañarme a Jeremías 29. Ahí está, 29:11. Anótelo, imprímalo, escríbalo en un papel, póngalo cerca de su cama. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y dice el 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Hermanos, si no oramos, Él no nos va a oír. Y dice el 13, y me buscaréis, y si no lo buscan, no lo va a encontrar. Y me hallaréis porque me buscas de todo tu corazón, no porque te están insistiendo, me buscas de todo tu corazón. Y dice el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Se da cuenta que los pensamientos de Él son los mejores para nosotros. Lo que pasa es que nosotros siempre, toda la vida, queremos todo a nuestra manera, hermano. Vemos cómo Jesús habla, no temas, yo soy, confiada, estar atentos. Y acompáñeme a Proverbios 34, no pierda Mateo, no sé si vamos a seguir ahí, pero busquemos Proverbios 34. Y dice, quien subió al cielo y descendió. Oiga, hermano. Quien subió al cielo y descendió. Quien encerró los vientos en sus puños, hermano. Abra usted su puño y trate de agarrar aire a ver si puede. Pero mire lo que dice la palabra. Quien encerró los vientos en sus puños. Quien ató las aguas en un paño, hermano. ¿Se imagina el inmenso mar que él agarró en un paño y lo ató? Y dice, quien afirmó todos los términos de la tierra, cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes. Mire, hermano, se da cuenta qué cosa más hermosa. Saber que el que hizo todo, hermano, puede agarrarlo como que fuera algo insignificante. Si cuando Él dice ya no llueve, no llueve. Cuando Él dice ya no hay sol, no hay sol. Ese mismo Dios de Proverbios 34 es el que nos dice hoy, no temas, soy yo. Confíen nada más y estén atentos, escuchen mi voz.
Después el temor se convirtió en gozo, como nos pasó a nosotros con Josué. De ahí nos empezamos a reír. El temor se convirtió en gozo, hermano. Al final de la travesía con Jesús en la barca, todos los temores se fueron. Cuando usted está en la barca, cuando usted tiene cobertura, todos los temores se van a ir. El temor se convirtió en gozo y admiración, hermano. Uno se admira de ver cómo Dios puede controlar todo. Recuerda, Dios tiene la prerrogativa de encerrar los vientos en sus puños y atar el agua en sus paños, en un paño, hermano. Y lo estamos viendo bíblicamente. Yo no me lo estoy sacando de donde saber. El Señor solo quiere que dejes que Él entre en tu barca. El Señor solo quiere eso. Que aunque haya tormenta, hermano, que aunque usted tema, el Señor le dice hoy, no temas, confiad, dice el Señor. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Mire la gran manifestación de Él. Y seguimos en Mateo 14, solo del 28 al 31. Y dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí vemos el ejemplo de Pedro, porque este hombre fue testigo de los milagros de Jesús. Pero cuando él perdió la visión, cuando él perdió la mirada en Jesús, únicamente vio las enormes olas que rugían del tremendo mar. Cuando usted pierde la mirada en Jesús, hermano, usted se hunde. Porque empieza a escuchar las voces contrarias y a oír otras cosas que no debe de ver. Pedro veía en este momento su propia tormenta. ¿Sabe qué? ¿Y sabe por qué yo no quería contarle lo que nos estaba pasando? ¿Y sabe qué? El Señor me dijo contárselo. ¿Sabes por qué? Porque todos dicen, ella porque no tiene los problemas que yo tengo, por eso habla así. Ella tan fácil que le es predicar porque ella está bien. Si ella estuviera en mi situación, eso me dijo el Señor. No sé quiénes de ustedes lo hayan dicho, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor me dijo, diles que también tú pasas procesos. Dile que también tú has estado en la tormenta. Dile que también tú has perdido la visión. Diles que también has perdido la perspectiva y has estado a punto de hundirte. Porque ellos creen que tú estás bien. Y por eso testifícales y diles que no hay ningún brujo, que no hay nada que les están haciendo, que fui yo, me dijo el Señor, el que lo llevé a ese desierto para probar qué había en su corazón. Pedro solo veía su propia tormenta. La gente solo mira la propia tormenta, hermano. No mira, yo le digo a mi mamá un día, nosotros que salimos con Josué a comprar y todo, ella estaba un día, no sé por qué estaba renegando. Y yo le digo a ella, dale gracias a Dios, porque ahorita que venimos con Josué, en este gran frío que venimos, había una viejita ahí sentada vendiendo delantales, con su cabeza amarrada, bufanda puesta, doble suéter, medias, pants, y vos estás aquí. Entonces se da cuenta cómo muchas veces solo miramos nuestra tormenta y decimos, no, es que ellos porque no lo están pasando. Si ellos lo estuvieran viviendo, quisiera ver yo, pero como ella le es tan fácil, Pastor Josué está con ella en la iglesia, ella le es fácil, pero miren mi esposo, miren mis hijos, ustedes no conocen a mis hijos. Ustedes no saben las situaciones que vivimos con Josué, no con él, con las situaciones de nuestros hijos. Cosas que están pasando, hermano. Entonces ustedes solo miran su propia tormenta. Creen que nosotros como pastores no tenemos tormenta. Ustedes creen que nosotros no tenemos temor. Claro que tenemos temor. A veces hemos perdido la fe. Sí, también. Somos seres humanos normales. Nos hemos empezado a hundir en el mar, sí. Pero hemos mantenido la mirada en Jesús. Decidimos con Josué que de aquí en adelante, hermano, nosotros ya no nos va a desenfocar nada. Que nuestra mirada va a estar en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en el momento más difícil, cuando estemos en la tormenta, lo único que vamos a gritar es, Señor, sálvanos. Eso es lo que nosotros vamos a gritar. Señor, sálvanos. Fue lo que hizo Pedro. Y en la Biblia está escrito, no se lo estoy diciendo yo. Cuando nosotros miramos que el mar se empiece a poner serio, lo que vamos a decir es, Jesús, sálvanos.
Y sabe que Jesús le pregunta en el 14:31, Jesús le preguntó a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Mira, hermano, tan fácil que es decir nosotros fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y a la hora de los tunazos, hermano, ahí es donde se hunde nuestra barca. Lo mismo le pasó a Pedro. Pedro fue uno de los hombres que estuvo batallando a la par de Jesús. Si usted escucha y oye hablar de los discípulos, es uno de los discípulos que más habla en la Biblia, de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era aguerrido, porque Pedro ahí estaba, pero también Pedro era humano. Y también Pedro dudaba. Y también Pedro se le levantaba la tormenta. Y entonces el Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Al final vemos cómo la tempestad se calma repentinamente, hermano. ¿Qué sucedió de la puerta para cuando nosotros nos fuimos a la Maxi Despensa? Fueron minutos, hermano, cuando nosotros llegamos y nos quitamos, mire, el enfoque de estar pensando que no había y compramos. Ahí fue donde nosotros le dijimos, Jesús, sálvanos. Ahí fue donde la duda se fue, hermano. Ahí fue donde vimos que el Señor es el único que calma la tempestad. ¿Y sabe qué? Vamos a leer 14:31 y escuche, dice, al momento Jesús extendió la mano, al momento, hermano, esto fue en un momento, yo saliendo del cuarto ya tenía el dinero para ir a comprar. Ya me habían mandado esa remesa. Y él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es repentinamente, esos son los de repente de Dios que hemos hablado. Dice repentinamente y la barca se desliza sobre las aguas tranquilamente. Venimos nosotros, salimos de la despensa, salimos de la Maxi, salimos riéndonos, venimos aquí, veníamos con un montón de cosas. Mi mamá se nos quedó viendo así como que ¿qué pasó, verdad? Si estos salieron chillando de aquí, ahora regresaron riéndose, ¿verdad? Y dice llegando rápidamente a un puerto seguro. Llegamos a un puerto seguro, hermano. Este pasaje nos enseña que Dios tiene propósitos en cada situación. Eso es lo que yo le quiero decir el día de hoy. Dios tiene propósitos en cada situación de su vida. ¿Ya vio que nosotros también sufrimos? Eso sucede en nuestra vida. Vemos cómo Jesús no sube a la barca, sino que solamente lo sigue a uno con la mirada, hasta llegar la hora de la vigilia, cuando nosotros tendríamos que estar en oración, cuando los discípulos estaban exhaustos, cuando ellos ya las fuerzas de ellos ya no podían, ahí fue donde Dios metió la mano como a nosotros. Ellos habían hecho todo con sus propias fuerzas, hermano, pero ¿sabe qué? Se cansaron, estaban exhaustos. Ya no se podía, hermano, ya no era con sus fuerzas. Se cansaron de estar batallando con sus fuerzas y no pudieron hacer nada. ¿Qué deseaba él? ¿Qué deseaba Dios de esto, hermano? ¿Qué deseaba Dios de esto para nosotros con Josué, para sus discípulos, para usted? Él deseaba que aprendiéramos que en la relación con Él viene la confianza y la fe. Cuando usted está relacionada con Dios, voy al cuarto, miro a Josué destrozado, y se me queda viendo y le digo, no importa, Josué, si el Señor ayer me dijo que Él sabe cuáles son los planes acerca de nosotros, Él tiene que tener algo. Y de ahí me dice él, ¿pero qué está pasando? Y le digo, dice el Señor que no pasa nada, que fue Él el que nos llevó al desierto para probar qué había en nuestro corazón. Si nosotros sabíamos de renegar o qué teníamos que hacer. Esa relación con papá, hermano, esa confianza que yo tengo, que mi papá que me enseñó, el de la tierra me enseñó, que a mí no me iba a hacer falta nada terrenal, hermano, ese papá humano, no digamos papá Dios. En medio de la tormenta, hermano, aprender a confiar en Él. Es difícil, sí. Y hoy no me puede decir usted a mí, usted porque no lo está viviendo, yo lo estaba viviendo y hoy se lo estoy testificando. Estos pasajes son en la actualidad una enseñanza para nosotros, hermano, para que aprendamos a confiar en las tormentas, que Jesús tiene el control. Y que cuando la oscuridad de la tormenta nuble nuestra vista, hermano, cuando nuestros ojos terrenales nos ahoguen, nosotros podamos recordar y gritar, Señor, sálvame. Hoy es el momento que usted le diga, Señor, sálvame.
Hoy es el momento que usted baje la guardia y no luche con sus propias fuerzas, porque no va a poder. La barca está en medio del mar y el mar está abriéndose en tormentas y usted con sus fuerzas no va a poder. Usted está uno solo. En cambio, ahí eran 12 discípulos y aún ninguno de los 12 pudo lograr avanzar esa barca. No es con sus fuerzas, hermano, sino descansando en Jesús, quien nos acompaña siempre y su luz nos guía a sus brazos amorosos. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas y no me las conteste. ¿A quién acudes cuando estás pasando una tormenta, hermano? ¿Será que acudes a un amigo, acudes a alguna otra persona? ¿Por qué no, así como hablas por teléfono, no llamas a Jesús mejor? ¿Por qué no te pones a hablar horas con Él como lo hablas por teléfono con alguien que no te va a edificar? ¿Cómo te sientes cuando estás en medio de la tormenta, hermano? Agobiado, angustiado, afligido, preocupado. Ahora dime algo, ¿qué experimentas cuando la tormenta ya pasó? Yo experimento lo que le estoy platicando a usted. Una gran gratitud, hermano, y ver que el Señor lo puede hacer todo en un instante. Esos de repente divinos que para mi vida y para la vida de Josué han venido, hermano. Y ahora le digo a usted, ¿de dónde cree que viene esa tormenta? No viene de alguien que le esté haciendo daño. Fue el Señor el que está probando su corazón. Es la relación que usted no ha tenido con el Señor que la ha hecho a usted sentirse en medio de la tormenta. En medio que no encuentra salida. Imagínese esa barca en medio de un gran mar. Así se ha sentido usted. Pero ¿sabe qué pasa? Que no hemos tenido relación. ¿Sabe qué pasa? Que en la vigilia de la noche, de 3 a 6 de la mañana, que el Señor nos levanta al baño supuestamente, ahí deberíamos de entrar en intimidad con Él, en una relación con Él, cuando todo está apacible, cuando no se oye bulla de nada, los niños durmiendo, todo el mundo durmiendo, hasta los vecinos durmiendo, hermano. Ahora yo quiero decirle algo. Si yo no hubiera pasado ese proceso, no hubiera podido testificar que Jehová Jireh existe. Yo no hubiera podido decirle a usted que Él es mi proveedor y usted no creera que Él es su proveedor. Si no hubiera existido Jehová Rafa, no pudiéramos decir que Él es el que sana. Si no hubiéramos podido decir que no nos ha dado la victoria, no existiera Jehová Nisi. No pudiéramos decirle que existe Jehová Sabaoth, que ha peleado las batallas espirituales en mi mente y en mi generación. Y quiero finalizar con el Salmo 42:5. El Salmo 42:5 dice la palabra del Señor así. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Oiga lo que dice el Señor. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. Mire qué hermoso, hermano. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y el alma es la que tiene los recuerdos, tiene todas las emociones, hermano. Y el Señor nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, hermano. Nosotros debemos de estarle alabando al Señor. Salvación mía y Dios mío. ¿Se da cuenta, hermano? Hoy vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Padre, porque aunque se levante el huracán, hermano, nosotros podemos confiar plenamente que el Señor está al control de todo. Amén.